Bienvenidas y bienvenidos un día más a Alma a Tierra, espiritualidad para terrícolas. Soy Carmen Solivera, terapeuta transgeneracional, consteladora y maestra de registros acásicos. Me podéis encontrar en mi perfil de Instagram @terapiasparaser o en mi web carmensolivera.com. Y como siempre, estamos en Relax FM, la radio del bienestar y del desarrollo personal. Y como siempre suelo recordar, pero para los que lleguéis por primera vez, os cuento que nos podéis escuchar en directo 2 jueves al mes, quincenalmente, a través de la aplicación de Relax FM y también a través de la web relaxfm.es. Y ya en diferido puedes encontrar todos los programas de Alma Tierra y otros también muy interesantes en las principales plataformas de streaming y podcast como Spotify, eBooks, YouTube, etc. Bueno, dicho todo esto y esta introducción, hoy, por primera vez, seguimos continuando un tema muy interesante en el que estuvimos hablando la vez anterior y vamos a continuar con la presencia de Ana Brau. Ella es canalizadora, lectora de almas y medium. Y vamos, nos faltó tanto tiempo en el programa anterior para hablar de tantas cosas tan interesantes que dijimos, hey, vamos a hacer otra segunda parte para seguir hablando de este tema que sinceramente siento que tiene tal profundidad y tal importancia que no podemos dejarlo ahí por alto, pasar por alto. Así que, Ana, bienvenida otra vez, qué gusto. Ya te digo, muchas gracias por invitarme de nuevo. Tengo que decirte que escuché el programa y, bueno, me sentí muy orgullosa, me puse muy contenta, por supuesto, pero se me quedaba la sensación de, ay, aquí podría haber dicho esto, ay, aquí podríamos haber hablado de esto. Sí, total. Y vamos a ver a todo lo que nos da tiempo hoy. Seguro, y si hay que hacer un tercero, escucha, se hace. O sea, que al final, vuelvo a insistir, hay temas, bueno, todos los temas creo que son importantes, pero este es un tema que en parte creo que no se trata lo suficiente, porque por un lado creo que tiene una parte como de miedo debido al desconocimiento, y por otro lado, ahora lo veremos porque hablaremos también de la muerte y de ese proceso de trascender y de cuando nos morimos, es como un tema tabú, es como que no tenemos nada interiorizado, que igual que nacemos morimos, es como que no queremos mirar a la muerte porque nos aterra, ¿no? De hecho, ayer hablando con mi pareja, que le encanta estudiar, bueno, él estudia filosofía y le encanta leer, tengo la casa llena de libros, hablábamos de cómo la religión católica ha contado durante toda la vida con grandes apoyos de astrólogos para montar sus grandes templos, incluso de brujas para tomar decisiones, llevar a cabo, pues, abordar temas, y cómo también esa misma congregación nos ha manipulado siempre desde el desconocimiento que hemos tenido los humanos sobre lo que es la muerte. Entonces, al final, la política, que ha sido como otro gran bloque de manipulación y de gestión de sociedad, ¿no? Bueno, primero de gestión y luego de manipulación seguramente, pero ha habido una con la otra, van siempre juntas. Sí. La política, en el fondo, nos amenaza con miedo a morirnos de hambre, miedo a quedarnos sin dinero, pero la religión va mucho más allá, que es miedo a que el infierno te va a castigar si no haces lo que yo te digo. Entonces, claro, nos han educado desde generaciones y generaciones en lo que es el bien y lo que es el mal, desconectándonos por completo de nuestra escucha, de nuestra intuición y, por supuesto, de nuestra alma. Vamos, a hablar de almas es pecado. Sin embargo, puedo reconocer que Jesucristo volvió a la tierra de los vivos, pero no puedo plantearme que existe un plan prenatal, que existen vidas pasadas y, sobre todo, no puedo plantearme que existen las almas en la vida detrás de la muerte. Entonces, yo desde pequeña tengo como gran curiosidad de por qué hay hombres, mujeres que son grandes, en el sentido de que están en el poder siempre, y por qué la mayoría de humanitos estamos a merced del poder de los demás. Bueno, pues me llegó la información hace unos años de que las almas me dijeron, date cuenta de esto, y me llegó como esta información que cuento ahora, ¿no? Las grandes esferas siempre cuentan con conocimientos espirituales, pero a nuestros cines, a nuestras películas, a nuestros libros, cada vez hay
menos rigidez a la hora de expresarnos, eso es cierto, todavía sigue habiendo un poquito, pero es verdad que ahora ya no hay normas que te digan cómo no puedes hablar, ¿no? Mayormente, generalmente. Bueno, un inciso aquí, porque en la red... No. Sí. O sea, es súper guay este melón, porque por un lado es como, uy, no, la libertad de expresión. Ya, tú, depende de qué cuentas, por ejemplo, sigas en Instagram, verás que capan... Bueno, yo recuerdo en la pandemia, que yo me puse de ver... Bueno, yo creo que ahí hubo un gran despertar, a pesar de todo lo que sucedió. Yo vi muchísima información, muchos vídeos en Mindalia, que es un canal muy potente de YouTube, en Pandora, o sea, censuraron esos canales. Y hoy en día, según qué cosas cuentes en Instagram, directamente te capan. O sea, libertad de expresión aparente. Sin más, en el apunte. Sí. Hombre, sí, estoy de acuerdo. Cierto es que no nos queman. Hemos ganado derecho a la vida, ¿no? Derecho a seguir respirando. Total. Vale. La cosa es que todas estas grandes esferas han contado con un gran desarrollo espiritual. Y aquí cogemos el tema que hablábamos en el podcast anterior de cómo para avanzar hacia adelante tenemos que ir primero hacia adentro. Cómo para dar los pasos con coherencia y determinación tenemos que saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Pero es que a nivel social y en el sistema educativo nos enseñan a no pensar. Yo me acuerdo que hice una formación de yoga que la dejé, afortunadamente, porque me decían, es que este grupo hace muchas preguntas, escuchad y ya está. Y yo decía, hola, Mari Carmen, o sea, nos estáis formando en ser conscientes y nos estáis formando para poder formar a otras personas a ser conscientes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que yo sea un papagayito o cómo? Bueno, es que esto sería otro melonaquísimo de la espiritualidad. Claro, la falsa espiritualidad es que ojo con la espiritualidad, porque ha hecho mucho daño y claro, al final uno, es lo que tú dices, uno tiene que estar muy conectado con lo que realmente siente y discernir, porque si cedes todo tu poder a lo que te dicen, es que volvemos a lo mismo, es como un mismo adoctrinamiento, lo que llaman ahora la New Age, es lo mismo pero disfrazado de espiritualidad y eso no es espiritualidad. Totalmente. Y de hecho, otro tema para concretar esto que estamos hablando es, vale, partimos de la base de que somos completos cuando tenemos latente abierta una espiritualidad consciente. Vale, cada uno la nuestra. Yo soy muy básica con esto porque me parece que lo básico es muchas veces lo que más atina. Total. Y es lo que nos da placer para nuestra alma, eso es. Entendiendo los placeres sutiles, entendiendo los placeres que realmente a nivel interno nos hacen crecer, no placeres, pues tomarme un cubata, ¿vale? Vamos a físico de placer. De comerme una palmera de chocolate, ¿no? Eso. Bueno, no nos subestimemos en el embarazo, ¿eh? O en momentos de estrés también, oye. Bien. Y sí, entonces, todos los grandes de todas las épocas, lo que han hecho ha sido quedarse para ellos aspectos espirituales y luego denostarlos y demonizarlos un mogollón a cómo llegaban luego a la sociedad, ¿no? Es que eso pasó, claro, antiguamente, evidentemente, se hacían uso de todo. O sea, los mayas conocían la bóveda celeste, pero a la perfección. Estaban en conexión total con los astros, con las energías, con todos los flujos a nivel astrológico y cósmico. Cuando llega el racionalismo, ya no sé qué siglo sería, la verdad, ya no me acuerdo, pero ahí es cuando empieza lo que tú dices, esa mala prensa, ese decir, no, es como esto se puede evidenciar científicamente, no, pero curiosamente, dime. No, que es que me río porque no es que llegue el racionalismo, porque al final estaba pensando en la medicina de ahora, ¿no? Todos los avances que hemos hecho, pues fantástico. Pero mi pregunta desde que soy pequeña, de forma igual súper tonta o infantil, pero es un pensamiento que he tenido siempre, ¿por qué la medicina de ahora tiene que aplastar a la anterior si venimos de ahí? Entonces, ¿por qué podemos beneficiarnos de lo que cogían los ancestros, pero a la vez tenemos que decir que lo nuestro siempre es mejor? Entonces, ha llegado la racionalización, pero ha llegado de la mano de unos 4 listos que han dicho que ellos iban a manejar todo el cotarro y que los demás íbamos a tener que obedecer a lo que ellos pensaran. Claro, pero es que la gracia de todo esto es, llega el racionalismo, se empieza a imperar como toda esa parte más de ciencia, más científica,
Pero, claro, los de arriba, los más poderosos, los listos, como dices tú, por eso son listos. Dicen, hostia, esto nos lo quedamos nosotros. Y para el resto, no, que no accedan a esta información. Y sé que esto puede sonar conspiranoico, pero es que me da igual. O sea, yo me considero una conspiranoica porque creo que tiene todo el sentido del mundo. Y es que no podemos obviar toda la información que se está destapando. Entonces, al final dices, como tú decías, grandes reyes, en la iglesia. Tú sabes que, por ejemplo, los monasterios de la iglesia están colocados en lugares energéticos potentísimos. Hola, pero no, la energía no vale para nada. Y dijeron, claro, es que si esta gente tiene acceso a ese poder, no. Entonces, claro, también es verdad que a nivel de sociedad y de humanidad estamos en un momento totalmente diferente. Entonces, en esa época, pues por lo que sea, el proceso evolutivo del humano pues estaba más en seguir como a ese Mesías. Claro, ahí los humanos vieron el filón y dijeron, hey, vamos a manipular, vamos a contarles el cuentito de la iglesia, que evidentemente el trasfondo, yo creo que sí que tiene las enseñanzas de Jesús, porque yo sí creo que Jesús existió, pero obviamente todo el drama, ibas a ir al infierno y el purgatorio y el bien y el mal y el ser no sé qué, es una hipocresía y una manipulación total. Total. Y aquí ya tenemos que hablar de nuevo, que esta palabra la dejamos colgando en el audio anterior, de responsabilidad. Yo recuerdo en cuarto de la ESO, estamos hablando de 15 años, 16, que a mi profesor de literatura le pregunté, oye, José, estamos estudiando todo el rato las corrientes literarias y artísticas de los siglos pasados. ¿Qué estamos viviendo en este siglo? ¿A qué venimos? Bueno, pues yo recuerdo que José, que ya de por sí tenía bastante mal color el hombre, se puso como más blanco todavía y me dijo, ¿qué preguntas son esas? Pues ¿qué vamos a estar viviendo? Pues no sé, pues ahora estamos en un momento tranquilo. Entonces yo dije, ostras, este hombre no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero le falta humildad para reconocerlo y además se siente ofendido con preguntas que no sabe responder. Sí, atacado, ¿verdad? Pero entonces sí, estoy de acuerdo con que todavía estamos en un sistema que nos invita a no pensar. Pero tenemos que recordar que muchos de nosotros, durante épocas de menos consciencia, vamos a decir, hemos estado muy cómodos en delegar toda nuestra energía, todas nuestras decisiones de vida a ese mismo sistema. Entonces, hay una parte que siempre se congratula de no tomar decisiones porque entonces, si me equivoco, es por culpa del sistema. Entonces, ahí aparece la responsabilidad de la mano de la libertad y la coherencia a la hora de elegir lo que yo quiero elegir. Y esto lo enlazo para poder hablar de la muerte, porque esto va muy encaminado a las normas están para pasarlas por nuestro filtro del sentir. O sea, es que si no, no podemos concebir el mundo de otra forma, porque si no todo el mundo va a ser gris en cuanto a que va a tener un único color, una única forma de vivirse. Y sabemos que es absurdo, que no es así. Totalmente, pero es que si te das cuenta, mira, con la pandemia, con 1000 cosas, la actitud es, no, que el gobierno lo solucione. Total. No, o sea, que alguien, ¿no? Es como ese papá gobierno, esa figura de papá, no que venga a rescatarnos, no, que nos ayuden, que nos den dinero. O sea, de repente te quedas como con una parálisis ahí de, ay, no puedo hacer nada. Claro, si es que, jolín, venimos y todavía estamos saliendo de ahí, de esa atrofia mental y atrofia de responsabilidad, pero porque no nos han enseñado realmente, porque al final... Dime. No. Es que cuando hablas y dices palabras es como que me conecta con otras palabras. Es que lo de atrofias en todos los sentidos y es atrofia emocional. O sea, ¿en qué momento hemos empezado a dejar de ver normal que una madre dé el pecho en público y hemos empezado a ver normal que una mujer enseñe su vagina en Instagram bailando? Bueno, pero voy un paso más allá. ¿En qué momento enseñar una teta se penaliza en Instagram o ver como tú dices, a un bebé mamar de la teta de su mamá, pero ver cada día en los telediarios palizas, violencias y cosas nos parece hipernormal? Y eso no se censura si te das cuenta. Entonces, claro, el amor o una cosa natural se censura. La violencia, lo que incita un poco al odio y al enfrentamiento y a la separación, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Venimos de unas generaciones en donde emocionalmente tampoco se les permitía sentir ni decidir ni nada. Pero a hombres
cero, y a mujeres un poco tampoco, no tenían tampoco mucha capacidad de decisión. Vamos avanzando, claro, nuestros abuelos, papás, llegamos y nosotros yo siento que somos un poco los que vamos abriendo ese camino. Creo que en mi generación empieza un poco ese despertar, ese cambiar patrones, ¿no? E ir un poco más a lo profundo en cuanto a cómo me siento, qué hago con esto, dejo de culparte a ti para ocuparme yo de mí. Y que las nuevas generaciones, tú, tus hijos, bla, 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 eso ya van a venir con un avance brutal. Pero claro, es que es difícil cambiar un poco todo. Lo que pasa es que la energía está a favor para despertar, pero hay que abrir los ojos. Eso es tal cual. Y luego hay otro tema al hilo de todo esto y es entender lo que es la espiritualidad, la magia y la energía. Yo recuerdo que tuve en sesión a una mujer mayor que ya estaba premenopáusica y vino a la sesión con 9 velas azules. Oh. Claro, yo empecé a trabajar y me dice que se quiere quedar embarazada. Y le digo, vale, ¿menstruas? Y dice, bueno, ya poco. Digo, bueno. Y le digo, ¿tienes pareja o plan de tener o tener un hijo con alguien? No. Obvio, yo sé que se puede tener hijos en solitario, me parece una aventura maravillosa, pero no vamos por ese tema, o sea, vamos a concretar lo de este tema, ¿vale? Sí. Y yo le dije que si me estaba tomando el pelo, que esperaba ella que fuera a pasar. Y me dice, no, he comprado velas, pues la magia. Entonces, claro, o sea, este es un ejemplo muy extremo de cómo no se debe utilizar la energía y la espiritualidad, ¿no? Entonces, pues fue una sesión muy básica donde hablamos de que la energía está y que los rituales sirven para muchas veces canalizar y direccionar esa energía, pero hombre, que nosotros decidimos, que nosotros hacemos, que si estamos en un cuerpo físico, en una realidad física, pues tienen que haber elementos físicos también terrenales. Entonces, este desconocimiento del que hablamos todo el rato, que nos da miedo, que nos hace ver demonios en vez de almas, que nos hace temer a los muertos en vez de poder hablar con las almas, que es un tema que vamos a ver hoy, ¿no? También es porque se mete en un mismo saco espiritualidad, energía, magia, rituales, almas, muerte, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo porque me dediqué a ser medium, mucha gente me ha dicho, ay, pues eres guapa. Y yo me río porque dije, que me da la verruga en la nariz, que te falten 4 dientes, la verruga y el gorrito negro de pico. Me han dicho 3, me han dicho, eres guapa, eres normal y eres muy joven. ¿Sabes? Tú tienes que ser viejo, tienes que ser fea y rara tu cabeza cuando hablas. Entonces, claro, pero es que eso es lo que nos han vendido en las pelis. Que las almas asustan, y además siempre si te das cuenta, porque yo he visto almas en situaciones muy feas, muy oscuras, pero el contexto, lo que estaba pasando era muy hermoso. Entonces, en cultura audiovisual en bachiller estudié la película del Resplandor y fue una pasada porque dijeron que si a esa película se le pone una banda sonora de vacaciones, de típica película de domingo, esa película es una comedia. Entonces, claro, estas películas han llegado a nuestras manos siempre con una estética súper terrorífica. Y eso al final se queda en nuestro inconsciente, en nuestros miedos y en nuestros pequeños parásitos, ¿no? Demonios. Totalmente. Me gusta mucho lo que decías de esta mujer, ¿no? Que no, es que yo me quiero quedar embarazada. Claro, ahí, entonces, bueno, traigo las velas para ver si se produce el milagro. Claro, la cuestión aquí yo iría un poco más allá. Primero, ¿qué opinas tú sobre hacer rituales y trabajar con la energía según de qué manera? Porque a mí hay un punto que me da muchísimo respeto, mover energías a lo loco. Porque la energía está, entonces esto no es, no. O sea, al final, ojo con qué estás trabajando, con qué tipo de energías, eso por un lado. Y segundo, al final yo siento que también tenemos plan de alma, ¿no? Ahora nos contarás un poco las almas. Por ejemplo, yo desde los registros acásicos, lo que siempre me dicen es como que hay varias líneas de vida, ¿no? Posibles que se pueden ir abriendo. Es como que tu plan de alma no tiene solamente un camino, es como un GPS, es como que tú tienes hitos, puntos a los que llegar
Y luego, pues dependiendo también de, oye, es que mira, si a mí me están diciendo, cuídate, cambia de hábitos, tienes que darle una vuelta a tu vida o tal, y yo sigo ahí dándome cabezadas contra la pared, pues hija mía, hasta que te hagas sangre, te salga un chichón. No sé si me explico. Tú misma, ¿no? Claro, pero al final es en plan, ¿desde dónde nos empeñamos en las cosas? Sobre todo con el tema de la maternidad. Y tampoco quiero abrir este melón porque son tantos melones con los que podíamos profundizar, pero sí que me sorprende que llega un punto que dices, jo, pues vas a una sesión contigo, a una sesión conmigo, y la gente quiere el chusmerío, se quedan como en la superficie y es en plan, tía, abre los ojos del corazón, como digo yo, abre las orejas del sentir y ve un poco más profundo, porque además eso libera al final. Ayuda a salir de ese empecinamiento, porque yo quiero ser mamá, o porque yo quiero esto, porque yo quiero lo otro, y es como, tío, a veces estamos peleándonos contra natura, ¿no? De nuestras almas. Sí, es que, a ver, como todas estas preguntas que imagino que te saldrán todos los días en los programas, nunca hay una respuesta sola. O sea, es como una preguntable, como el plan prenatal, muchas vías de respuesta. Entonces, en cuanto a qué opino yo sobre la utilización de los rituales y la energía, pues he de decirte que a mis 16 llegan a mi vida los cuarzos, los cristales. Conozco una tienda en Logroño, maravillosa, súper coqueta, luz y velas. Ay, sí, la amo. Sí, y Nuria, no creo que nos escuches, pero sí, si nos escuchas, te saludamos. gracias desde aquí por dar acceso a esos materiales con esa sabiduría además. Total. Bueno, la cosa es que yo empecé a trabajar con piedras y fue muy curioso porque yo me las colgaba con un cordoncito y o bien a los meses las perdía o bien se las colgaba a mi caballo, a Bombón. Cuando se las colgaba a Bombón, a los 2 días desaparecían. Además no estaban ni en la cuadra, o sea, pues se habrían caído por ahí. Esa es la explicación terrenal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí el mensaje que me venía es que esa piedra, ese cuarzo, ya había trabajado con nosotros. Entonces, a través de los cuarzos, yo empecé a despertar una escucha sutil. Entonces entendí que no era lo mismo un cuarzo de color negro que un cuarzo de color verde. Yo soy muy visual, soy a nivel artístico, pues soy súper creativa. Entonces a mí los colores es algo que siempre me ha nutrido mucho. De los cuarzos pasé a las meditaciones de YouTube, súper básicas. Había algunas que me gustaban, otras que no, pero otra vez desde el placer, ¿no? Desde esto me nutre, esto no me nutre. Y tuve mi primera experiencia de viaje astral, donde conocí a mi abuelo, y justo cuando estaba con mi abuelo en ese astral, me sonó la alarma. Y digo, me cago en... Digo, ahora no. Y Que estaba yo aquí muy bien. total. Y pasó algo y es que esa mañana me miré al espejo y yo te prometo que mis ojos eran distintos. Yo los veía más grises, tengo los ojos aceituna, ¿vale? Color miel, o sea, grises en absoluto. Pero yo había algo que en los ojos veía que no sé, había algo distinto. Y ya después de ahí, pues vi a mi abuelo, que fue lo que conté y toda esa historia. A lo que voy es, los objetos rituales físicos muchas veces pueden potenciar y despertar nuestra propia energía. Y viceversa, nuestra propia energía puede hacer accionar rituales u objetos físicos. Para mí lo más importante siempre es encontrar un equilibrio y partir desde la autoescucha y desde el sostenerse a una misma, a uno mismo. Esto tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con las almas cuando empezamos a verlas, ¿no? El primer instinto es ¡que se vayan a la luz! Sin saber ni lo que es la luz, ni si la Maritrini que hemos visto se quiere marchar, ni si porque muchas veces esas almas están en su casa y las intrusas somos las demás, que la hemos alquilado o la hemos comprado recientemente. Ay, total. Claro. Entonces, ¿cómo se trabaja con las almas? Escuchando a cada alma es distinta y cada alma tiene una necesidad. Entonces, ¿cómo se trabaja con los rituales? Escuchando cada piedra y escuchando sobre todo cómo se siente tu cuerpo al trabajar con ese ritual, porque puede ser que sea un ritual cojonudísimo, pero no sea el momento de tu vida para abordarlo o energéticamente te supere o... Entonces, otra vez cogemos el tema que nos suele gustar de el autoconocimiento, la autoescucha, el crecimiento personal. Sin crecimiento personal estamos perdidísimos. Total. Sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando hablaba también de rituales, me refería más a rituales, bueno, no voy a decir magia negra, ¿no? Pero mi típico amarres, cositas tal, trabajar con sangre,
gotitas de sangre, de tal. A mí hay un punto que ahí Con cuarzos los amo, claro, pero, ¿sabes? O en un momento dado honrar, poner un altarcito en un árbol, invocar pues eso, a los elementales del bosque o lo que... Buah, pues maravilloso, ¿no? Pero ojo, cosas que no, haz esto, coge pelo de... No. Es que tenía un libro de conjuros de pequeña, ¿sabes? Y entonces había cosas pues muy turbias del tipo, coge tu menstruación y se la echas en el vaso al chico que te gusta, no sé qué, o pelo... Bueno, sí, cosas como muy locas que era como, Dios mío. En fin, estoy como yendo al extremo, ¿no? Pero... He de decir que hay gente que son grandes profesionales de magia, me da igual blanca que negra. Yo siempre diré, porque así me siento, que yo trabajo para la luz. O sea, eso lo tengo súper claro desde que nací, básicamente. No me voy a meter en terrenos que desconozco, porque no los conozco y no puedo opinar. Sí que lo que sé es que eso está muy penalizado, el hacer amarres, meterte en camisas de 11 varas, que diríamos aquí, ¿no? Está muy penalizado a nivel energético. Y luego hay algo curioso y es que somos canales. Entonces, si vibramos en un plano de luz, lo que vamos a traer mayormente son seres de luz, almas, guías, información, como tú decías, elementales. Si vibramos en planos más bajos, vamos a traer cosas del bajo astral, bichos, parásitos, demonios. Incluso se dice, ¿no?, que lo que tú deseas, si la persona está protegida o se protege, eso genera un rebote automático. O sea, eso te lo vas a comer tú. Entonces, cierto es que también hay que hablar de las compatibilidades energéticas. Yo no suelo decir que no a las sesiones, o sea, me encanta trabajar, de hecho, pero sí es cierto que hay personas, en especial, Maja, no me digas por qué, con hombres, con las que no me dejan trabajar. Entonces, claro, la persona que pide cita se queda como muy en shock porque dice, pero tengo algo malo. Entonces yo les hablo de que no... Yo pienso, sí. Bueno, pero no es que sea malo, es que es incompatible con mi energía o con cómo yo trabajo. Entonces, hay personas que se sienten como pez en el agua en planos más bajos y desde ahí seguro que ayudan a almas bajas, pero yo particularmente me siento más cómoda en planos más altos. Entonces, aquí hablamos de las facilidades de cada uno. El otro día hablabas de que tú no veías almas, pero las olías las escuchabas. Y yo te digo, eso es ver almas. Cada uno tenemos una facilidad. Hay personas que trabajamos, yo por ejemplo, trabajo en el plano de muerte-alma, justo en esa estación. Hay personas como tú que os vais más a los registros, que ya estaría como un poco más arriba. Entonces, en función de en qué punto de la estación estemos, pues vamos a tener unas facilidades u otras. Temas magia negra, pues tendrás que invitar a otra persona porque yo no tengo ni pajolera idea. No, que yo tampoco, no. Era simplemente el trabajo con la energía en cuanto a rituales y esas cosas. Esa era un poco la pregunta, pero bueno. Bien, me gusta mucho esto, como veis aquí tenemos palique para rato, pero yo creo que hay que meterse ya en materia y el otro día nos quedó un poco el meloncito de la diferencia entre almas y muertos, dijiste. Pues cuéntanos un poco esto porque creo que a la gente le puede clarificar mucho. Vale. Tengo que hacer trabajo por centrarme en solo lo que me preguntas, porque ya mi mente se va como boom a intentar abarcar mucho, ¿no? Sí. Vale, para esto tenemos que hablar de lo que es un duelo. Mira, en una sesión el marido, que es el que había muerto, le decía a su mujer: te permito que vivas un duelo, pero no te permito que vivas un luto. Claro, yo cuando suelto estas perlas por la boca, luego me quedo callada y pienso la pedazo de perla que acabo de soltar. En plan cortocircuito ahí. Se quedan ahí guiñando el ojo ahí. ¿Qué me ha dicho? Entonces, de las sesiones se aprenden mogollón. Entonces, este hombre decía que un duelo era natural y a mí me explicó que el duelo es el proceso que nuestro cuerpo físico tiene de pues echar de menos una persona, echar de menos una situación, y sobre todo las almas hablan de limpiar esas emociones. El concepto de limpieza los humanos lo tenemos muy desvirtuado. Sí. Pensamos en limpiar en una encimera sucia, pasar un trapo corriendo, porque además la suciedad
hay que esconderla, es indigna, es de que eres una cerda, entonces limpia rápido para que la encimera esté bien brillante. Vale. Las almas tienen otro concepto, bajo mi punto de vista, bastante más completo de limpieza, y es, ¿ves la mancha? Pues mírala mucho, sigue mirándola, que te sea muy incómoda. Mírala, porque de tanto mirarla te va a dejar de resultar incómoda, te va a dejar de doler y vas a saber gestionarla. Entonces, cuando hablamos de un duelo, normalmente no estamos educados para habitarnos en emociones incómodas. Total. Si te das cuenta, estamos educados para evadirlas constantemente. A través del alcohol, a través del tabaco, a través de la comida, de las drogas, de la televisión, la puta televisión. Perdón, pero me enerva. Las redes sociales, el sexo, todo. Eso es. Métodos de evasión, sí. Sí. Claro. Entonces, lo primero sería dejarme sentir. Y si estoy en la mierda, estoy en la mierda. Entonces, durante ese primer año de estar en la mierda, no juzgar las emociones que tengo y sobre todo pedir ayuda, obvio, pero no luchar por salir de ellas. Porque esas emociones las necesito. Las necesito para limpiarme, para transformarme, para sentir, porque soy un animal que siente. Vale. Ese duelo no lo voy a poder soltar nunca, o se va a convertir en un luto, si yo sigo asociando la muerte, el hecho de morir el cuerpo físico, a que mi pareja, mi padre, mi hermana se han muerto. La palabra muerto es una puta mierda, porque es mentira, no existe, ¿vale? Cuando yo hablo de un muerto, hablo de el cuerpo de mi hermano que está muerto. Pero entonces ahí hay dos problemas. Uno, que yo no me voy a quitar la idea de que mi hermano nunca va a volver a estar de la cabeza. Y dos, que al alma de mi hermano, que el pobre ya está trascendiendo, le voy a estar agarrando porque le voy a estar diciendo que está muerto, que no puede existir. Entonces, las almas, por supuesto, tienen voluntad propia y ellos trascienden y avanzan. Pero es cierto que los humanos, sobre todo familiares, amigos, tenemos una gran influencia en cómo podemos ayudarles a avanzar o en cómo les podemos retener o incluso hacerles sentir culpables. Entonces, yo esto siempre lo explico moviéndome con el cuerpo, pero como no me veis, pues lo voy a intentar hacer. Vamos a imaginar que en una habitación pues se acaba de morir ese cuerpo, ese humano al que yo quiero, al que yo voy a echar de menos. Vale, pues tenemos que cerrar los ojos para entender esto y visualizar, imaginarnos que el cuerpo de esa persona sigue en la camilla, pero el alma está detrás de mí tocándome el hombro y diciéndome, Ana, Carmen, que estoy aquí y estoy bien. Vale. Cuando entramos en este terreno tenemos que hablar de qué ocurre en nuestro cerebro cuando empezamos a hablar de estas cosas, ¿vale? Yo siempre explico que nuestro cerebro está conformado por patrones mentales. Patrones de pensamiento que nos dicen lo que sí existe para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, cualquier elemento que esté fuera de esos patrones mentales, puedo que me los crea más o que me los crea menos, pero para mí no van a existir. Entonces, normalmente la espiritualidad, siempre que entra en nuestra vida, nos hace cambiar nuestros patrones mentales. No tanto cambiarlos, sino ampliarlos. Es por eso que cuando yo tengo un duelo por una pérdida de alguien, muchas personas que vienen a una sesión son muchísimo más sensibles que antes de que tuvieran ese duelo, muchísimo más abiertas mentalmente. ¿Por qué? Porque la espiritualidad que en esa persona ha entrado en forma de dolor, de duelo, ha hecho que sus patrones mentales se expandan, se transformen y den espacio a, en este caso, verbalizar que las almas pueden existir, que la muerte no se acaba con la muerte física. Entonces, para ir agrupando un poco todo esto, tenemos que entender de base lo que es la muerte. La muerte es un proceso de desdoblamiento en el que el alma que vive dentro del cuerpo se va despegando, desdoblando. Y aquí tenemos que entender que hay muchísimos tipos de muertes y la muerte puede ser en 1 año, en 4 horas o en 10 años. Y luego hablaremos también de lo que es el suicidio, porque un suicidio a nivel colectivo pensamos que es pues pegarse un tiro o cortarse las venas, pues todo lo que asociamos con suicidio, pero yo puedo estar suicidándome toda la vida si no me cuido,
si no me escucho, si me maltrato a mí mismo, si permito situaciones de maltrato constantes. En una película que recomiendo un mogollón, que seguramente muchos ya habréis visto, se llama Nuestro Hogar, que de hecho la mencionamos el otro día. Están en el cielo pasando lista con todos los que se habían muerto y dicen, Manolito, muerte por suicidio. Y dice, hombre, no, que lo mío fue un infarto. No, usted fumaba, bebía, era un grosero, no sé qué, esto fue un suicidio. Y digo, ostras, y es verdad, sí. Vale, luego hay otro tema súper interesante con esto y es que cuando nos hacemos mayores, nuestra energía cae un poquito, ¿vale? Lo achacamos a la falta de movilidad, a la falta de colágeno, y esto está muy bien, pero realmente es que desde que nacemos hasta que nos vamos, tempus fugit, estamos muriéndonos. Que a mí esta frase de pequeña me parecía horrorosa, pero es verdad. Nuestra alma cada vez está más elevada. Es por eso que conforme vamos cumpliendo años, tenemos más posibilidades de entender cosas más trascendentales, más profundas, más complejas, más espirituales al final, ¿no? Entonces, yo siempre hablo de un regreso a casa, que la muerte realmente es como un regreso a casa y que toda la vida tenemos que estar como en búsqueda de nuestra esencia y en búsqueda de expresar nuestra esencia con los demás tal cual es. Por eso la primera parte de nuestra vida nos ponemos capas y la segunda parte pues luchamos por quitárnoslas. Entonces, no me digas nada. Qué ardua lucha, ¿eh? No me digas nada. Sí. Vale. Vale, pero un momento, Ana. Es que aquí has hablado de que lo que es el proceso de la muerte, que puede durar 10 años, que puede durar 3 meses. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Vale, ok. Vamos a hablar de la muerte por enfermedad. Para hablar de esto, ¿vale? Vale. La enfermedad nos la venden y la vivimos con un drama horroroso, con una angustia horrorosa, y porque pensamos siempre que lo peor que nos puede pasar es morirnos. Vale, vamos a desmentir un poco todo esto. La enfermedad, que, obvio, a mí no me apetece transitarla, ¿vale? O sea, es incómoda, eso lo entendemos, pero es cierto que la enfermedad es un regalo en cuanto a que es una oportunidad. La enfermedad siempre te va a estar hablando de que hay cosas que están en tu vida en función de la gravedad de la enfermedad de hace mucho tiempo o menos tiempo que a tu cuerpo le están enfermando, le están siendo incómodos, ya sea emociones que no has gestionado, que no has expresado, o situaciones de vida en las que ya no quieres aguantar más. Entonces tu cuerpo te está haciendo el favor de ponerte en luces de neón problemas que están en tu vida y que tú todavía no has sido capaz de atender, gestionar o resolver. ¿Qué pasa? Que durante un proceso de enfermedad ya terminal, el alma cuenta con una gran ventaja: darse cuenta de que se está muriendo. Entonces, inicia la muerte desde ese mismo momento, en ese proceso. Las almas que se mueren gracias a una enfermedad y siendo conscientes de que se están muriendo, porque luego hablaremos también de la negación, ¿no? De yo no me quiero morir, o negación también puede ser me quiero morir y que acabe todo. Entonces, claro, esas pobres almas cuando llegan y ven que no ha acabado todo, dicen, hostias, ¿Y ahora qué? Claro, ¿y ahora qué? Entonces, la enfermedad, a pesar de ser un proceso donde el cuerpo se va deteriorando, se va muriendo, es un proceso donde el alma a la vez se va despegando. Esto es como todo. Si yo abordo un duelo, un enfrentamiento, un conflicto de forma consciente, me voy a hacer un arañazo, pero no me voy a clavar una estaca en el corazón. O sea, el daño va a ser mucho menor, ¿sí? Es que quiero seguir bajando a tierra, como dices tú, cómo diferenciar alma muerto. El muerto básicamente es la persona, el corazón, el cuerpo que deja de latir. Y el alma... El envase, ¿no? El envase, sí, es que me parecía... El vehículo. No, pero es verdad, es como un vehículo, un envase en el que estamos, en el que alma habita para poder sentir, experimentar, ¿no? Es que hay luego muchas, bueno, las almas no están no encarnadas, pero entidades, ¿no? Seres que habitan otras dimensiones, es pura luz, no tienen materia. Realmente es la materia en este plano, ¿no? Así es. Esto es muy importante entenderlo. Normalmente los profesionales de la salud o las personas que atienden a los moribundos en los hospitales hablan de que la persona se ha muerto cuando el corazón le ha dejado de latir.
Y esto es una gran mentira. Hay almas que salen del cuerpo antes de que el corazón se muera. Hay almas que salen del cuerpo días después a que el cuerpo haya muerto. Entonces, ¿cómo podemos saber si el alma está dentro o está fuera? Pues siempre hay un protocolo de dejar 72 horas si vas a incinerar el cuerpo para asegurarte que el alma se cosque de que ya le toca irse. O por lo menos se cosque de que tenga que salir del cuerpo. Si no queremos o no podemos contar con ese protocolo, por favor, y aquí esto va a ser súper controvertido, pero quitemos los curas de los hospitales. O sea, dejemos de una puta vez de dar la extrema unción. Pongamos mediums en los hospitales que nos ayuden a transitar la muerte con plena consciencia y con pleno conocimiento de dónde está el alma de esta persona. Yo he acompañado a morir en mi vida a 1, 2, 3, 4 personas. Y os voy a contar un relato súper divertido de la última. Se estaba muriendo el suegro de un amigo mío y en la habitación del hospital estaban las hijas, algún yerno y la exmujer. Yo llegando al Hospital Provincial de Logroño ya contacté con el alma de Carlos, que es el hombre que se estaba muriendo. El cuerpo de Carlos estaba muriéndose. O sea, de hecho se murió 2 días después y aguantó el tío. Pero el alma ya estaba más fuera que dentro, por eso me pude relacionar y contactar bien con ese alma. La cosa es que al llegar al hospital provincial yo me hacía muchísimo pis, o sea, tenía que ir al baño urgente y le digo, ¿me da tiempo a mear? Y dice, hombre, que todavía no me muero. Sí, además entra que en la habitación hay un baño. Y en la habitación había un baño. Bueno, pues paso por la capilla, porque hay una capilla en el hospital. Sí, en todos. Y me dice, ¡ay, qué asco! ¡Cierra la puerta de eso! Y claro, le digo, Carlos, yo no voy a cerrar la puerta, ciérrala tú. ¿Qué cagada eres? Pues sí, majo, soy cagada, déjame en paz que yo esta puerta no la cierro. Digo, a ver si encima me voy a acabar pegando con alguien por ti. Bueno, pues llego a la habitación y claro, ambiente de luto auténtico, o sea, mi padre... El mundo fatal, claro. Yo aguantándome la risa, porque es que el hombre me decía cada salvajada, que es que, o sea, era como una situación muy cómica. Con tal de que hice pis, bebí agua y... me dijo, hay una hija que me está dando la mano y no me deja irme, quítale la mano. Fue muy fuerte porque 2 hijas le estaban dando la mano, una a cada lado. Pero enseguida vi la hija que me sobraba. Entonces le dije, perdona, ¿me dejas ponerme ahí? Ay, sí, Ana, por supuesto. He de decir que me trataron con muchísimo respeto y con muchísimo, respeto define todo. La cosa es que él, a través de mí, se fue despidiendo de cada hija. A una le dijo que enhorabuena porque estaba embarazada de un varón. Claro, el novio, que era mi amigo, el marido le dijo, que no, Ana, que no, tienen ya 2 hijos. Y yo le digo, yo solo te digo lo que viene. Bueno, pues a los 6 meses se quedó embarazada de un varón. Pero claro, aquí hablamos de que las almas no entienden de tiempos. El señor ya estaba viendo su nieto, ya estaba viendo que ahí venía alguien. A otra hija le dijo que estaba muy disgustado con que vivía afuera y el novio no sé qué, no sé cuál. Bueno, unas cosas, pero no fue triste. Hostias, tenemos asociada la muerte a tristeza, ¿no? Este hombre, es que os voy a contar el final de la historia que yo no sabía dónde meterme. Me despido y ya empieza una colonia de flores. Y digo, oye, ¿tenéis colonia? No, crema tal. Y dice la exmujer, sí, yo tengo. Ah, pues dame en los pies. Sí, que es que yo le doy en los pies, no sé qué. Ah, vale. Y ya le dice, dile que tengo muchas ganas de hacerle en las tetas. ¿Cómo? Tú imagínate qué drama. Digo, pero bueno, y tú, Carlos, seguro que tengo que decir esto, hijo. No hay otra cosa más mona para decir. Es que cuando lo empiezo me muero. Entonces, claro, yo medio llorando de angustia, le digo, ¿qué me dice Carlos? Pepita, a ver cómo te digo esto porque no sé yo lo digo. Fue muy fina. Le dije, pues que dice Carlos que le gustan mucho tus tetas. ¿Y quieres decirte la pedorretita? Me echan pechos. Al ver que nadie reaccionaba a semejante frase, yo hice la evasiva, o sea, me fui. Vale. Pues bajando por la capilla otra vez, cierra la puerta, dije que me dejes en paz, que te quedes con tus cosas y me dejes en paz.
Bueno, pues a los días les pregunté lo de las tetas y me dijeron que, bueno, pues no se habían reído porque no era el momento, pero que es que su padre era así, que no les sorprendió. Y yo, joder, pues habérmelo dicho antes, que yo me fui a casa con un calentón en la cara. Un apuro ahí de... Ay. Y la última anécdota de acompañar a morir, por hoy, que acompaña a Bego. Bego es la mamá de una amiga. Fue una pasada porque fue época de coronavirus. Estaba en una residencia y no podía entrar nadie, más que la familia y tal. Y esta mañana me dijo la mujer, vete a verme, habla con mi hija. Me llegó el mensaje del alma de la madre que se estaba muriendo. Y le dije a Alejandra, ¿puedo ir a ver a tu madre? Ah, pues nos colamos. Bueno, no nos pusieron ningún problema. Eso ya fue como, ostras, algo se ha alineado y algo está pasando, ¿no? Total. Cuando llegamos, Alejandra se tiró un pedo en la habitación. Y la madre dice, ¡ay, píntalo de verde! Y digo, ¿qué dice que lo pintes de verde? Es una marrana, ¿qué es lo que decía siempre? Entonces, el cuerpo de Bego estaba mucho peor que el de Carlos. Era una anciana muerta en la cama. Y el alma de Bego estaba criticando la mierda de sábanas de la residencia, que eran feas esas sábanas, y que se iba a morir en una cama con sábanas feas. Entonces, aquí creo que en estos ejemplos podemos ver la dimensión entre muerto, que si nos fijamos en la carcasa es algo agónico, el cuerpo se está muriendo, y cómo el alma no pierde el sentido del humor. O sea, de hecho la Bego decía, qué largo se me está haciendo esto, a ver si me voy una puta vez. Se quería morir, la mujer se quería ir. Y de repente, porque las almas no tienen ningún tipo de escrúpulos, me dice, ¡hala tú! Vete a tu casa, que ya no te quiero a ti, que ya no te quiero aquí. Y digo, joder, pues nada, de nada, pero vení. Claro, o sea, que vaya bien. Venga, chao. Pues me despedí y le dije, claro, es muy gracioso porque las almas te dicen, vete a la puta mierda, y tú le tienes que decir a la familia, bueno, que me voy ya, ¿sabes? Como más dulce, pero es que la madre no estaba siendo dulce. La cosa es que me fui y a la hora me llamó Ale que se había muerto. Entonces, esa mujer hizo el trabajo con nosotras, pero luego ya decidió morirse con su hija. Entonces, dejemos de buscar a las almas en los muertos, es imposible. Es como la del cementerio, ¿no? Es que a mí lo de ir al cementerio a dejar florecitas, a mí es que eso me agobia. No, el Día de Todos los Santos, no, vamos a ir a dejar flores a tu abuela. Yo, que mi abuela no está ahí. Pues yo te diré que el Día de Todos los Santos creo que es el único día del año donde hay almas en el cementerio, porque los vivos van a buscarlas allí, no porque vivan allí. Ah, bueno, pero porque eso que no viven, ¿vale? O sea, que pueden ir en ese momento, pero no, pero es como, de hecho, en mi familia van el día de antes o así, porque si no hay mucha gente. Y yo, pero si ahí no hay nadie. O sea... Y el dónde están las almas es muy bonito. Las almas viven en un astral, ¿vale? Pero hablar con las almas es tan fácil como dirigir un pensamiento a ese alma. De hecho, ahora que he hablado de Bego, que he hablado de Carlos, han venido. Y de hecho me he reído porque me han ayudado a contar la historia. Entonces, hablar con las almas es tan fácil como creer que las almas están. Luego, que nosotros a nivel individual tengamos que entrenar la escucha, la capacidad de canalizar, limpiar nuestro canal, limpiar nuestras orejas, abrir nuestro corazón, como decías tú, ya es otro tema, ya es otro cantar. Pero las almas, yo siempre digo a las familias que vienen a la sesión, que están más cerca que la habitación de al lado. O sea, que es que el plano donde están las almas está aquí. O sea, yo en la sesión le digo, te está tocando tu madre en la cara. Y me dice, ¡ay! Me ha dado un escalofrío. Claro, porque a nivel físico, tu cuerpo es capaz de percibir energía. Si es capaz de percibir las ondas de la música cuando escuchamos una fran batucada, también es capaz de percibir otro tipo de energías, otro tipo de frecuencias. Totalmente. Entonces, Ana, ¿cómo puede la gente perder el miedo? No, a que, es que de repente si se me aparece un alma, un espíritu, me muero. Claro, pero a mí esto me enfada un poco porque primero lloras porque quieres volver a ver a tu madre y luego dices que te cagas si la ves. Entonces, primero aclárate. Primero tenemos que aclararnos de qué chorra queremos, como decimos en La Rioja. ¿Qué chorra quieres? Y segundo, bueno, las almas no solo se relacionan a través de aparecerse, vamos a decir, ¿vale? Las almas no están. Nosotros tenemos que sintonizar los ojos con esa frecuencia. Pero podemos quedar con las almas en un astral como es a través de un sueño. Y esto me parece interesante. Cuando yo pienso concienzudamente en un alma, yo estoy llamando a ese alma.
Si de repente me viene a la cabeza un alma, ese alma me está llamando a mí. Sueño con un alma, hemos quedado un punto medio en el astral. Entonces, a la pregunta de cómo perder el miedo, pues asumiendo que la muerte es lo mismo que el nacimiento. Y es que es lo mismo, o sea, no existe un humano, de repente existe en la tripa de mami y de repente accede a este plano y lo tenemos a esta parte de la piel. Existe una mujer, un hombre de 90 años y de repente desaparece. O sea, ambas situaciones son cambios de plano, cambios de frecuencia, cambios de astral. Entonces, ¿cómo dejar de tener miedo? Pues lo primero, como hablábamos antes, ampliando nuestros patrones mentales, abriéndonos a la posibilidad de que las energías conviven a nuestro lado y muchas veces en nuestra misma, voy a decir nuestra cama, pero pues no voy a ser tan... pero sí, conviven diariamente con nosotros, con nosotras. Y lo segundo, pues es que otra vez suena muy poético, pero abriendo el corazón a sensaciones nuevas y a la posibilidad de escuchar cosas que igual hasta el momento no habíamos sido conscientes de que estaban. O reconociendo cosas que hemos escuchado toda la vida y que nos han dicho no tengas tanta imaginación o no hables de esas cosas. Entonces es como, ostras, tú me dices que tengo que ir a la novena a rezar a la Virgen y yo no te puedo hablar de que el abuelo está en casa comiendo espaguetis con nosotras. Entonces, revelándonos un poco a poner encima de la mesa nuestros sentir, nuestras vivencias y lo que nos gustaría que fuera la vida. Es como enlazar un poco todos los temas que hemos abierto hoy para desembocar y contestar esta pregunta. Me venía también un poco cuando las almas, ¿no?, te dicen, o cuando te decía ese alma, lo que era el duelo versus luto, ¿no? Que en ese duelo, que era el proceso de limpiar las emociones, que nos han enseñado a huir de esas emociones que nos resultan incómodas o a tener que estar siempre bien, salir hacia adelante sin mirar, y que las almas te dicen, no, nos invitan a mira ahí, no, sigue mirando, sigue mirando, sigue mirando. No, o sea, es como, porque también nos da miedo mirar nuestra sombra, nuestra herida, estar ahí. Es como, vete ahí, hasta que ya le quitas ese miedo y hasta que ya dices, pues no era tan malo. Pues supongo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, coño, abre el corazón, ponte ahí, pregunta, no sé, estate ahí. Porque yo había una medium también a la que consultaba que siempre decía, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Siempre decía eso. Total. Y luego, si quieres dejamos abierto un tema para la próxima, si hay próxima. Seguro. Que hay mucho tema aquí para hablar. Y es el tema de acompañar a morir. Entonces, a la hora de cómo abordar una muerte, tenemos que dejar de ser un poco egoístas en el sentido de, ay, se ha muerto, qué pena, qué tristeza. ¿Le has mirado la cara a tu padre que se acaba de morir? Porque lo normal es que las almas cuando se van están a gustísimo. De hecho, la cara, los músculos de la cara se relajan. O sea, de repente hay paz. Si hay más estrés cuando nace un niño y se celebra muchísimo más, pues, ¿por qué tenemos que horrorizarnos cuando alguien se va? Por Dios. Si se va gente todos los días. Igual que... Nosotros nos vamos a ir también. Total. Uy, pero en eso no vamos a pensar. Que claro, eso es dramático. Pues mira, para cerrar una frase muy chula es, y esto lo hemos experimentado, miedo a la muerte es miedo a la vida. Y es total. O sea, alguien que tiene miedo a tomar decisiones es alguien que se va a cagar a la hora de pensar en cómo morirse. Uy, mira, eso lo vamos a apuntar y vamos a cerrar con ella porque ya se nos ha acabado el tiempo. Miedo a la muerte es miedo a la vida. Qué maravilla, Ana, qué interesante. Seguiría hablando aquí 80 horas, pero se nos ha terminado el tiempo y me gusta porque así se queda esto un poquito abierto y la cosilla de que la gente se quiera enganchar al siguiente. Bueno, Ana, mil gracias. Ya sabéis que podéis encontrar a Ana en su Instagram, almas.brau, y en su blog, que es ¿cómo es? anabrau.blogspot. Eso es .blogspot.com. Y pues nada, que otro interesante programa. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana.
Muchas gracias por dar un espacio donde poder hablar con un lenguaje con el que me siento cómoda. Total. Aquí naturalidad y súper bajado a tierra para que se entienda bien y dejémonos de tanta floritura que al final da mucha pereza, hija. Que estamos aquí. Pues un gusto, muchas gracias. A ti, preciosa. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo.